Buenas. Aquí les traigo este nuevo capítulo que espero les guste. Sin más que decir. Comencemos. Ace casi no pudo dormir. Solo ha pasado un día desde que volvió a traer a Luffy al médico. Según Trafalgar, Luffy despertaría en 1 o 2 días por su rápida curación. Entonces esos días eran hoy y mañana y hoy aún no había despertado. Las posibilidades de que despertara mañana causaron que Ace no pudiera conciliar el sueño. No quería que su hermanito despertara cuando él estaba dormido y volviera a entrar en pánico. Pero si no dormía ahorita, se dormiría en la mañana, y si Luffy se despertara en la mañana y él estaba dormido también era malo. Por un momento pensó que sería buena idea decirle a Marco que se quedara mientras él dormía y le avisara si Luffy despertaba, pero pronto hizo esa idea a un lado. Luffy no conocía bien a Marco, puede que se altere si no ve una cara familiar cuando despierte. Entonces aquí estaba Ace, sentado al lado de la cama de su hermano, con posible insomnio y vigilando de cerca cualquier señal que le alertara del despertar del más joven. Así llevó unas horas más, hasta que sin darse cuenta cayó dormido con la cara recargada en una orilla de la cama. Fue bueno para él que Luffy no despertara esa noche. Para cuando era hora del almuerzo del siguiente día y Luffy aún no despertaba, Ace ya se estaba impacientando y Trafalgar también se estaba molestando por la impaciencia del otro, mientras Marco solo intentaba tranquilizar al usuario de fuego. Ace, ¿estás seguro que despertará hoy? Tal vez te equivocaste y despertará después. Lau. Por última vez y que ya, Mugiwara ya despertará hoy pero no sé en qué momento. Ace. Pero ya pasó casi mediodía y aún no despierta. Marco. Ace deja de ser impaciente, dijo que hoy pero nunca dijo a qué hora y hoy. Ace solo resopló por lo bajo y volvió a su lugar sentado junto a Luffy. Marco aprovechó para preguntarle unas cosas a Trafalgar mientras el usuario de fuego estaba quieto. Marco. Aún así me sorprende lo rápido que se cura, al principio dijiste que tardaría una semana y aún no ha pasado y ya despertará y hoy. Lau. Yo también calculé que duraría más tiempo, pero la restauración de su cuerpo es más rápida de lo que pensé, como si ya estuviera acostumbrado a recibir heridas mortales. Ace se estremeció un poco ante las miradas que le fueron dirigidas, estaba escuchando lo que hablaban y no se sorprendería si dijeran que Luffy poseía una magnífica y extraña recuperación. Aún así no dijo nada, no tenían que enterarse de cierto oso que casi mata a su hermanito una vez. Marco suspiró sabiendo que Ace no hablaría y dejó ahí el tema, ahora lo que importaba era esperar, tal vez despertaría hasta la noche o antes, pero aunque se quería ir y regresar a su barco, no podía dejar al cirujano con su quejumbroso hermano. La ignoró a ambos piratas y siguió con su papeleo y precaución por si alguno de los dos hermanos en la habitación destrozaban algo, aunque uno estuviera aún inconsciente. Los tres permanecieron en un tranquilo silencio, pero fue interrumpido cuando un pequeño quejido se escuchó en la habitación. Todas las miradas se dirigieron a la persona en la cama. Luffy comenzó a retorcerse en la cama cuando empezó a salir de la inconsciencia. Tratando de abrir sus ojos, empezó a moverse en su lugar, aunque no pudo hacerlo mucho porque de pronto algo lo sostuvo. Hubiera empezado a forcejear ante la restricción, pero sintió el aura familiar y solo pudo relajarse y despertar lentamente. Ace actuó rápido al ver cómo Luffy se retorcía en la cama, así que lo mantuvo con un toque un poco fuerte pero suave en su lugar y se alivió al ver que logró que el otro se tranquilizara. Una sonrisa apareció en su cara cuando vio que los ojos de Luffy se abrían lentamente. Aún estaba un poco perdido por su alrededor, y un rápido pánico apareció en su rostro por su alrededor, pero pronto los recuerdos de hace poco le golpearon y volvió a relajarse. Esto no era un sueño. De los 4, Ace fue el primero en hablar. Ace, ¿cómo te sientes, Luffy? Su voz era suave, una voz que solo usaría con Luffy si lo viera necesario, con una pequeña sonrisa en su rostro, se acomodó y aflojó el agarre de él en Luffy, dejando que se acomodara en su mano se acomodara en su hombro. Marco se acercó solo un poco para no preocupar al menor. A Trafalgar en realidad no le importaba mucho, así que se acercó para hacerle un chequeo rápido a Luffy, ignorando el gruñido que salió de Ace cuando le dijo que se alejara e hizo que Luffy se sentara. Lau.
Parece que ya no está en peligro de muerte. Las heridas han cerrado, pero eso no significa que debas moverte mucho, te recomiendo que descanses unos pocos días más. Luffy asintió a su amigo. Ace volvió a preguntar lo mismo ahora con el ceño un poco molesto y Luffy respondió sabiendo a qué se refería. Luffy, aún estoy un poco mareado por lo de la última vez, pero ya me siento mejor. Ace aún lo estaba mirando, no creía que estuviera mejor o no lo creyó hasta que un gruñido se escuchó en todo el cuarto y el causante era el de siempre. Luffy, Ace. Tengo hambre. Luffy se desplomó visiblemente en la cama mientras parecía que moría y Ace no pudo evitar que la sonrisa volviera a su cara. Ace, claro, tal parece que estás mejor. Los demás también estuvieron de acuerdo. Lau, ya estás bien al parecer, así que ahora fuera de mi nave. Ace, qué agradable eres. Lau lo ignoró el obvio sarcasmo y se volvió para salir. Marco, quien se había mantenido en silencio, se dirigió a los dos hermanos Cuervo. Marco, le diré a los chefs que empiecen a preparar comida. Puedo suponer que si eres hermano de Ace tu apetito es igual de grande, ¿verdad? Luffy, ¿sí? Gracias, piña. El ojo de Marco se crispó por el apodo, mientras Ace se retorcía en el suelo por las risas. Desprendiendo una aura peligrosa, el usuario de fuego detuvo su risa y se paró al lado de Luffy usándolo como escudo. Marco, es Marco Bioi. Ace, tráelo cuando se cambie y espero que empieces tu papeleo cuanto antes. Con eso salió de la habitación y Ace gimió por lo bajo. Definitivamente tendría que empezar a hacer todo el trabajo que le dejaron, no es que lo fuese a abandonar solo, que aún no quería hacerlo y menos ahora que Luffy apenas despertó. Pero la voz de Marco se aseguró que sufriría consecuencias si no lo hacía rápido. Ace culpó a Luffy por eso. Luffy por otro lado estaba divertido por la cara frustrada de Ace. Ambos estaban en el comedor de Moby Dick, todos los que estaban presentes le habían dado a Luffy una sonrisa por su recuperación y Luffy se las había devuelto todas. Cuando los platos se empezaron a poner frente a él, Luffy no pudo esperar mucho y empezó a devorar todo sin dejar nada de sobra. Los cocineros fueron informados del apetito que tenía el hermano menor de Ace, pero no pensaron que fuera tanto y tuvieron que trabajar muy rápido porque si tardaban en llevar platos, Luffy se estiraba y robaba los platos de los demás. Los demás en la tripulación del Yonko estaban tan conmocionados por la velocidad que Luffy tomaba para devorar toda la comida y a Ace le causaba gracia como poco después empezaron a apostar por cuántos platos podía comer, pero también le enojó que no lo dejaran participar porque él vivió con él y ya sabía cuánto comía. Tonterías, no podía estar seguro de que su apetito no aumentó en los años. Pero pronto una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Ace, ya sé quién ganará. Todo se quedó en silencio y el único sonido era de Luffy comiendo. Los piratas rápidamente miraron a Ace, las palabras en su cara, pero ninguno se atrevía a hablar. Ace estaba más que feliz de las reacciones, de un momento a otro todos empezaron a elogiarlo y ofrecerle cosas, entre ellas parte de la recompensa, pero el mayor de los hermanos Cuervo solo se inclinó en una silla y los ignoró a todos. Su cara un perfecto póker con una sonrisa cada vez más grande, cuando alguien intentaba adivinar al ganador. Después de lo que pareció unas horas Luffy, finalmente dejó de comer y su cuerpo tomó una forma de un globo gigante. Todos estaban ansiosos por el resultado así que empezaron a contar, fue grande su decepción cuando nadie ganó. Luffy comió más de lo que todos apostaron así que de nada sirvió la apuesta. Mientras tanto Ace tenía una cara engreída, disfrutando de las quejas y desilusiones de sus compañeros. Rakuyo, Ace, ¿por qué dijiste que sabías quién ganaría cuando ninguno ganó? La sonrisa de Ace solo se ensanchó aún más. Ace, porque como ustedes dijeron, yo he vivido con Luffy y sé cuánto come. Fue genial verlos alterarse y humillarse por saber quién ganaría. De ahora en adelante todos pensarían dos veces antes de excluir a Ace sobre algo que tenga que ver con su hermano. Un poco después, ambos hermanos salieron del comedor, con un Luffy ya de tamaño normal, dirigiéndose hacia afuera en la cubierta. Luffy se había dirigido con Shirohige y le agradeció por ayudarlo en la guerra y aceptar a Ace en su familia. Shirohige solo se rió y también le agradeció por su ayuda. Luffy también le agradeció a la tripulación de Trafalgar por salvarle la vida. Lau solo le sonrió y se dirigió a su propio barco, pero aún no partiría, aún tenía varias dudas que quería resolver.
Ivankov también le revisó y le dijo que no se preocupara por agradecerle, luego se fue a hacer una llamada. Ace y Luffy empezaron una conversación donde Luffy les hablaba de sus aventuras y de vez en cuando ambos escuchaban a Shirohige cuando él empezaba a contar sobre sus viejos días en el mar. Luffy aún no podía terminar de creer que estaba nuevamente con su hermano, con uno de sus hermanos. Ya quería ver la reacción de Ace cuando se entere de que Sabo estaba vivo. Aunque eso puso a pensar a Luffy. ¿Cómo le diría a Ace que Sabo estaba vivo? Ahora que Ace no murió, puede que Sabo no haya recuperado sus recuerdos, entonces no sabe quiénes son ellos. Eso no estaba bien. Si Sabo no recordaba quiénes eran, nunca se lo encontrarían hasta tal vez Dressrosa. Pero también se lo encontró ahí porque ambos querían la Mera Mera no Mi, y como Ace estaba vivo aún poseía su fruta del diablo, y Sabo se encontró en Dressrosa principalmente por una misión. La cabeza de Luffy empezó a dolerle por todo lo que tenía que pensar. Sería más fácil si simplemente tuviera el número de su padre para que le diera el de Sabo y hablar directamente con él. Pero aún tenía que saber cómo decirle a Ace sobre Sabo sin alterar más el futuro. Roger nunca le dijo cuánto podía cambiar después de salvar a Ace, pero definitivamente quería que los tres se reunieran de nuevo. Ace empezó a preocuparse por el repentino silencio de Luffy, y cuando vio que la cara del menor se empezaba a poner roja, el pánico lo golpeó. Estaba a punto de llamar la atención de su hermano menor hasta que uno de los vigías lo interrumpió. «Pirata. Oyaji. Hay un barco que se acerca. No tiene bandera». Shirohige solo alzó una ceja y su vista se enfocó en el barco que se acercaba. No parecía ser de otro pirata y tampoco podía haber marines. Con una mirada a su primer compañero y este devolviéndosela, Shirohige tomó una decisión. «Shirohige, dejemos que se acerquen para ver qué quieren, si son algún enemigo los destruiremos». Luffy ya había salido de sus pensamientos al oír a todos empezar a moverse y a Ace que le decía que se ocultara, cosa que le molestó. Luffy, pero Ace, quiero ver qué pasa. Ace, no Luffy, aún estás herido, vete bajo cubierta. Luffy, no. Me quedaré afuera y veré qué pasa. Ace, Luffy. Oyaji, dile a Luffy que se meta bajo cubierta por favor. Luffy, no tengo por qué obedecer a Shirohige Osan, él no es mi capitán. Ace, pero yo soy tu hermano mayor y tienes que hacerme caso. Cualquier discusión continua terminó cuando Marco llamó su atención. La nave ya estaba lo suficientemente cerca de la suya y no tenían tiempo de estar deteniendo la discusión de ambos. Permiso para abordar. Una voz aguda sonó desde el barco desconocido. Shirohige. Permiso concedido. 3 personas saltaron a la cubierta del Moby Dick, sus rostros ocultos por una capas. Marco. Identifíquense. Pertenecemos del ejército revolucionario y venimos a recoger a nuestros compañeros. Una voz un poco más grave fue la que habló esta vez. Para cuando los tres ya tenían la atención de todos, Ace y Luffy ya estaban enfrente del grupo de piratas. Por un momento Luffy tenía curiosidad, hasta que sus ojos se abrieron en shock al reconocer a las 3 auras enfrente de él. Antes de que alguien más dijera algo, Ivankov ya se había hecho presente y se paró al lado de sus compañeros revolucionarios. Iba. Tranquilos, le pedí a Dragon que enviara a alguien a por mí, pero no pensé que tardarían mucho, fueron 3 o 4 días desde que lo hice. La mayoría se relajó visiblemente ante las palabras, pero algunos aún no bajaron la guardia, entre esos estaban los comandantes piratas y los capitanes, entre ellos Lau, sin incluir a Luffy, que regresó poco después ante la conmoción. Eso es por culpa de cierto jefe de estado que estuvo inconsciente por 3 días. La voz aguda, que parecía ser de una chica, volvió a hablar con un tono un poco molesto y una de las personas encapuchadas se rió tímidamente, así que todos supieron que hablaban de él. Josu. Supongo que no les molestará presentarse mejor si ya sabemos su propósito. Los 3 encapuchados se miraron por un segundo hasta que el de enfrente se encogió de hombros y asintió a los otros 2, quitándose las capas que llevaban. Mi nombre es Ace, se presentó el primero, que terminó siendo un fishman de piel blanca y que parecía ser el mayor de los 3. Ak. Ella es mi compañera Koala. Koala. Mucho gusto. Ella dio un saludo un poco más formal. Ak. Y por último está nuestro segundo al mando, jefe de estado del ejército revolucionario Saa. Luffy. Sabo.
Eik se cortó rápidamente cuando Luffy gritó y se lanzó hacia el chico rubio que estaba acomodándose el sombrero. Sabo apenas fue capaz de reaccionar antes de que Luffy lo golpeara y enredara sus brazos de goma varias veces en su pecho, empujándolo un poco hacia atrás pero sin hacerlo caer. Todos estaban en silencio por el shock, no esperaban eso y Ace no tenía ninguna palabra y su rostro se tornó mortalmente pálido. Marco se dio cuenta que ese tipo Sabo al que estaba abrazando Luffy, también estaba un poco en shock y se preguntó por qué aún no estaba en llamas por cierto usuario de fuego sobreprotector, hasta que al voltear su mirada al último mencionado, notó lo pálido que estaba. Marco, ¿estás bien Ace? Ace lo ignoró y su mirada siguió en Luffy y el extraño. Ace, ¿qué dijiste Luffy? La voz de Ace sonaba muy baja pero con el silencio que había todos lo pudieron escuchar y era mortalmente molesta, no pudieron evitar dar un paso atrás de sus lugares. ¿Lo había escuchado mal? Luffy mencionó el nombre de Sabo y de un momento a otro estaba abrazando a este extraño que aunque no le gustaría admitirlo, sí tenía un parecido a Sabo, aunque más maduro y con una cicatriz en la cara. No podía ser verdad, Sabo murió hace ya muchos años, Dogra lo vio y se los dijo. Este tipo era un impostor y no permitiría que Luffy estuviera cerca de él. Las llamas empezaron a cubrir sus puños. Sabo apenas podía creer que tuviera a Luffy en sus brazos, hace poco sus recuerdos volvieron a él cuando vio uno de los periódicos sobre el final de la guerra en Marineford. Al parecer un reportero que se coló al final de la guerra pudo tomar una buena fotografía del escape de Iken no Ace. Pero lo que hizo que los recuerdos de Sabo volvieran fue la imagen de un cuerpo que cargaba el usuario de fuego. Según lo que decía el periódico, Mugiwara no Luffy, hijo del revolucionario dragón, sufrió un golpe directo del almirante Akainu y no creían que sobreviviera, dando a entender que Iken no Ace solo cargaba con peso muerto de su hermano jurado. Sabo de pronto se vio envuelto en lágrimas y temblor mientras miraba la imagen del periódico, sus ojos fijos en el cuerpo flácido que llevaba Iken en sus brazos, su cabeza empezó a doler, sintiéndose mareado y de un momento a otro todo se volvió negro. Para cuando despertó, todos sus recuerdos ya estaban con él, e ignorando las quejas de sus compañeros sobre mantenerse acostado, rápido se dirigió a la oficina de Dragón, entrando sin tocar parándose frente a su jefe. Lo único que los separaba era el escritorio de trabajo de Dragón. Dragón. ¿Qué sucede Sabo? Escuché que te desmayaste y te enviaron a la enfermería. Sabo. Señor, recupere todos mis recuerdos. Dragón solo lo vio un momento antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Sabo sabía que no necesitaba más palabras para expresar lo que hará a continuación. Dragón. ¿Dejarás el ejército revolucionario? Sabo. No lo dejaré, pero creo que necesito ponerme al día con mi familia. Sabo no pudo evitar el pequeño tropiezo con la palabra, sus recuerdos aún estaban un poco frescos en su mente y tenía muchas preguntas que contestar y que resolver. Sabo. Pido permiso para poder dirigirme hacia la embarcación de los piratas de Shirohige. Dragón. Oh, ¿y se puede saber por qué vas a ir con la tripulación del viejo Shirohige? Sabo sonrió ampliamente hacia esa pregunta. Como si no pudiera evitar que grandes recuerdos vinieran a su mente. Sabo. Lo normal, iré a ver a mis hermanos. Dragón no pudo evitar reírse, sabía bien a qué se refería Sabo, si tomó en cuenta de a quien veía en los periódicos cuando se desmayó, entonces no había dudas de que su hijo encontró grandes hermanos. Será interesante saber qué futuro tendrán los tres. Dragón. Entonces digamos que estás de suerte. Ivankov mandó un mensaje para que la recogieran en la isla en la que estaba, aún permanece junto a los piratas de Shirohige, así que no tardes, ya han pasado 3 días desde su llamada. Sabo solo asintió y se retiró de ahí. Estaba agradecido de que Dragón entendiera y no preguntara realmente nada personal. Los recuerdos aún estaban frescos pero eso no lo detendría, tenía que compensar 10 años después de todo, encontrándose con sus compañeros Aki Koala en el camino. También teniéndoles que informar lo que pasó y confirmándoles a ambos que no iba a abandonar el ejército revolucionario, solo se tomaría unas pequeñas vacaciones para estar al tanto de los años que perdió sin sus hermanos. Tampoco pudo evitar que lo acompañaran ya que desde un principio ellos dos serían los que escoltarían a Ivankov hasta su reino, dejando a Sabo en el barco de Shirohige. Sabo solo esperaba que Ace no lo matara cuando lo viera.
Antes de que Sabo tuviera la oportunidad de decir algo al adolescente que lo tenía prisionero en sus brazos, empezó a sentir calor de repente, y solo por sus reflejos pudo escapar de un puño en llamas que se dirigía a su cara. Aléjate de mi hermano bastardo. Sabo no esperaba esto, él pensaba presentarse, intentar aclarar las cosas lo más tranquilo que podía, luego tal vez dejaría que Ace le diera un puñetazo en la cara porque sabía que se lo merecía. Pero nunca pensó que su estúpido hermano con cerebro de carbón le lanzaría un puñetazo en llamas mientras aún tenía a Luffy en brazos. Está loco. Luffy sintió la inquietud de sus hermanos y soltó un poco a Sabo, para mirar a Ace. Luffy, Ace, ¿qué haces? ¿Por qué atacas a Sabo? Ace, Luffy, aléjate de ese tipo. Luffy vaciló un poco por el tono de voz de su hermano pecoso, pero no quería alejarse de Sabo. Viajar en el tiempo era un poco molesto y sabía que Sabo le ayudaría a entender un poco más las cosas que alguien aquí. Además de que viendo a Sabo a los ojos, supo que ya había recuperado sus recuerdos aunque no sabía cómo. Pero no quería escuchar ese tono en la voz de Ace, pero tampoco quería que Ace atacara a Sabo, pero Ace no creía que él era Sabo y Sabo no sabía si podía hablar con Ace. La cara de Luffy volvió a ponerse roja de tanto pensar. A veces le gustaría que sus nakamas ya estuvieran aquí, Robin le ayudaría a explicar las cosas. Ace gruñó porque su hermanito no se movía y parecía que estaba luchando por tomar una decisión. Sabo solo sonrió un poco al ver el dilema de su hermanito y decidió tomar la palabra. Sabo. Luffy, Ace el último mencionado se estremeció un poco al escuchar su nombre porque no nos tranquilizamos un poco y hablamos bien las cosas. Luffy asintió rápidamente a su hermano. Sabo sabría qué hacer, él es el hermano inteligente, en cambio Ace solo seguía fulminándolo con la mirada. Pero sus llamas ya se habían apagado y aunque lo escucharía aún así principalmente, se acercó a tomar a Luffy y ponerlo cerca de él. Sabo no dijo nada pero aún así le dolió un poco las acciones de Ace, le recuerdan a como cuando se conocieron y también ver cómo alejaba a Luffy de su lado cuando lo quería mantener cerca de él para asegurarse de que realmente estaba vivo. Pero contuvo cualquier comentario o expresión que no fuera una sonrisa tranquilizadora. Sin necesidad de pedir nada, los piratas y revolucionarios se empezaron a alejar de los tres adolescentes, dándoles su espacio, cosa que los tres agradecieron en silencio. Pero Marco se quedó un poco más cerca para intervenir si alguien se salía de control. Ace. Una vez los tres estaban más solos, Ace y Luffy frente a Sabo, el rubio comenzó a hablar, rezando que su voz no se quebrara en el proceso. Sabo. Mi nombre es Sabo, jefe de estado y segundo al mando del ejército revolucionario. Hermano de Monkey de Luffy y Portgas de Ace. Luffy tenía una sonrisa radiante en la cara, pero Ace solo estaba un poco en shock, lo cual no duró mucho antes de que volviera a fruncir el ceño. Ace, ¿qué clase de broma es esta? ¿Quién eres realmente? Luffy hizo una mueca pero no quería interferir, sabía que tal vez Ace reaccionaría así, por eso hace un rato estaba pensando en cómo explicárselo, pero ahora que eso no resultó y Sabo apareció antes de lo pensado, Luffy decidió que Sabo se tenía que encargar. Sabo, puede que no me creas Ace, pero aquí estoy realmente. Ace, tú no eres Sabo, Sabo murió hace 10 años. La voz de Ace se apagó y su mirada estaba en blanco. Sabo no pensó que sus hermanos creían que estaba muerto, él solo creyó que lo creían desaparecido. Ahora que sabía que estuvo muerto para Ace y Luffy durante 10 años, tenía más sentido las reacciones de Ace, pero eso no le detendría. Su voz se volvió baja y un poco vacilante. Sabo. Ese día, en la explosión, mi jefe, Dragón, estaba cerca y me rescató. De no haber sido por Ivankov, no hubiera sobrevivido. Luffy nunca había escuchado lo que realmente pasó, él solo estaba feliz de ver a Sabo vivo. Ace también estaba pensando sobre ello. El golpe de la explosión del Tenryubito causó un daño cerebral, tenía amnesia, no recordaba quién era antes de que me salvaran, no sabía quiénes eran ustedes tampoco. Ace. Luffy, no te acerques. Luffy vio a su hermano curioso sin saber por qué le decía eso. Ace. Esa es una buena excusa, pero cualquiera me podría haber dicho lo mismo. Las llamas empezaban a bailar nuevamente en los puños de Ace mientras comenzaba a caminar y Sabo suspiró por dentro evitando retroceder por el repentino calor que se le acercaba. Era verdad que si alguien le decía eso, tampoco les creería.
Luego un pensamiento llegó a su cabeza y habló. Sabo. Después de declarar nuestros sueños al mundo, robamos sake de Dadán y juramos ser hermanos. Mi sueño es escribir sobre mis aventuras en el mar. Ace se detuvo abruptamente, nadie sabía eso. Sí sabían sobre que no era hermano de sangre de Luffy, que era un hermano jurado, pero nadie sabía cómo lo hicieron, nadie conocía a Dadán y nadie más que él y Luffy sabían sobre el sueño de Sabo. Ahora Ace fue el que sintió que se quebraba su voz. Ace. Sasabo. A fin del episodio, adeus.